Estos son los columnistas de La Ventana. Gustavo Alcalá, médico especializado en cardiología, coordinador del Servicio de Cardiología del Grupo CIMAC, fue presidente de la Sociedad de Cardiología de San Juan. Hugo Levato, astrónomo, investigador del CONICET, director del Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y del Espacio, ICATE. Vanessa Pringles, es psicóloga y docente universitaria. Fue secretaria técnico-social de niñez, coordinadora del Centro de Violencia y directora de protección para la persona en riesgo social. Antonio de Tomaso, doctor en servicio social, docente universitario, director del IOPS, actor y propietario de la Sala Teatro Z de usos múltiples. Carlos Lorenzo, es abogado litigante, especialista en temas laborales, asesora a los gremios UPCN y empleados de comercio, fue concejal de la capital. Marianela López, abogada, es la primera mujer que presidió el Foro de Abogados de San Juan, ejerce la profesión en forma independiente. Juan Bataller Plana, abogado y periodista, es director periodístico del Nuevo Diario y co-conductor de La Ventana. Vamos con algunas noticias. Hoy se firmó entre Argentina, Chile y el BID, que es el que financia lo que es lo que viene sí o sí para el túnel de Agua Negra, un paso fundamental. El 19 de octubre va a ser la preclasificación de empresas, es decir, los que se quieran presentar a la licitación tienen que tener determinadas características, no cualquier empresa puede ser un túnel de esta envergadura. Entonces el 19 van a tener que presentarse y a partir de ahí van a decir cuáles pueden competir y se verá en ese momento los que ofrezcan mejores precios y mejores condiciones. Bueno, se despide el boleto de papel. Se despide, si bien hay gente que todavía se rehúsa a utilizar la tarjeta SUBE, lo lógico es que pase eso. Más allá del control, que ahí se puede saber cantidad de pasajeros que viajaron y los recorridos exactos de las empresas colectivas, que es muy importante. Sobre todo para los subsidios. Para los subsidios nacionales. También una cuestión de seguridad, porque no es lo mismo que alguien suba con la tarjeta SUBE, pase por ahí y el chofer no tenga que estar cobrando, anotando y todo ese tipo de cuestiones. Yo hace unos meses estuve en Buenos Aires y ya no se podía andar en subte en ningún lugar si no tenés la tarjeta SUBE. Y es muy cómoda, porque al final te la venden en la calle, se puede ganar 5 pesos más o menos. Hay gente que hace un problema por los 5 pesos más o menos. Pero una vez que tenés la tarjeta, además la podés, si no la utilizás vos y la utiliza tu esposo, cualquiera se la das. Aquí lo que se hace es muy práctico. Lo que pasa es que hay gente que sí le conviene declararla en forma personal a la tarjeta cuando tiene un descuento, porque tiene descuento por cualquier motivo, estudiante, jubilado. Pero agiliza mucho el tránsito, porque los vehículos se demoran menos para que los pasajeros puedan. Creo que es una buena cosa. Bueno, bastante útil. Seguimos. Sigue la Cámara de Comercio y los comerciantes en general en San Juan apostando a que no haya turismo en la provincia. Este lunes con el feriado de nuevo todos los locales van a estar cerrados. ¿Lo obligado? No les interesa abrir. Pero el problema es el comerciante, no es ya tanto el gremio. Es el comerciante. El gremio es lo que le dicen paguen día extra. Y el comerciante dice no hay movimiento. Pero uno ve, en los fines de semana largos ya ve mucha gente. Y hay rubros en donde sí tendría que estar abierto. Bueno, pero acá tiene que tomar, intervenir turismo, intervenir el gobierno, hacer un problema de Estado, analizar todos los sectores y ver cómo se hace para que determinados servicios funcionen. Porque si simplemente vamos a hacer que cerrar todos e irnos de vacaciones, a nosotros nos perjudica estos feriados largos, como provincia. Como provincia totalmente. Yo creo que debe haber ya una reunión. Y hay movimiento de beneficia evidentemente a las provincias receptoras de turismo. Está bien, pero ¿por qué no podemos ser nosotros receptores de turismo? Si no eliminemos el Ministerio de Turismo. La cuestión, por ejemplo, Hermes Rodríguez sí le conviene no abrir, porque Hermes tiene una compañía de seguro. Claro. Nadie va a venir afuera a contratar un seguro. Pero dentro del comercio hay comerciantes que sí tendrán. Claro, este es el tema, que de presidente de la Federación Económica es un tipo que tiene seguro. A propósito de esto, ¿viste lo que pasó con el superintendente de Seguro de la Nación? Lo secuestraron. Le dieron una golpiza. Le dieron una golpiza, lo llevaron a la oficina, le han removido los papeles. Aparentemente hay un tema de peso que se va a saber en los próximos días. No sea cosa que sean grandes empresas de seguro las que están atrás de esto, ¿no? Porque 5 personas con total impunidad actuaron.
Bueno, y viendo lo que decías recién de que a San Juan no le conviene, hay 4 horas de demora ya en la aduana para ir a Chile. Y el fin de semana el gobernador mendocino ha ido a decir, miren, hagan lo sencillo del trámite. Lo que le han dicho en la aduana, bueno, declaren todo lo que traen, porque ahí es cuando hay que revisar los autos, si no sería media hora nada más. Pero que se va la gente y no viene... Porque hay mucha diferencia de precio. Hay mucha diferencia de precio entre Argentina y Chile. Ahora, lo que yo nunca entendí, ¿por qué, por ejemplo, en la frontera allá de Misiones, se pasa con el documento, caminando, sin trámite, y acá se tiene que llenar el trámite papeles, migratorio no formularios? es tanto el problema, porque se hace incluso todo, ya leen el documento, y la mayor demora es control. El control Cuando de los vienen. autos. Claro, pero el trámite migratorio es la fotito y el dedo. Nada Ojo más. que hay gente que trae bicicletas, hay gente que trae Ahí televisores. es donde se complica. Ahí es donde se complica. Línea blanca es lo que no se identifica puede mucho. traer. Claro. Pero lo demás todo, hasta un cupo no se paga y después ese cupo sí se paga. Claro, y cuando hay una diferencia muy grande, porque hay diferencia de precio. Bastante. Muy grande. Entonces, bueno, ¿te estuvo de vacaciones en Chile? Yo estuve de ¿Y vacaciones en Chile trajo algo? y muy grande la diferencia. Sí. Bueno, Hay principio, de acuerdo con algunos de los empleados de Top San Juan, finalmente aceptan retiro voluntario al 60% y el pago de cuotas. Esto después de varias discusiones, se van a abonar también 100% el día de los que sí han trabajado, más aguinaldo y vacaciones. Lo han aceptado 86 de los 95 trabajadores. sí, lo que es bueno es esto de el gobernador Sergio Uñac, una ofrenda floral en el dique, porque la naturaleza nos ha dado de nuevo agua. Dice que esto nunca lo había hecho un gobernador, o al menos los últimos... Antes se últimos hacía, 25 hace años, unos sí. 15 años atrás se Se hacía, hacía. era una tradición tirar una ofrenda floral Al al agua. agua. Después hubo, los últimos 12, 15 años no se hizo y ahora se volvió a hacer. Es que hay experiencias también negativas. Acuérdense lo que pasó con Monseñor Sanciella. Se pasó. Se pasó, después vino una inundación que no la paraba nadie. No vaya a venir agua de más. O sea que algunas Moderado. flores, no tantas. Sí, sí. Hay que cuantificar la ofrenda. Moderar. No lo conocía, la verdad no conocía eso. Sí, Bueno, Sí, yo. Sigamos. ¿Otra más, Juanca? ¿Qué pasó con el mono tití? ¿Qué pasó? Siguen sin poder atraparlo. Hoy Pirata Olivares, que es especialista, que es veterinario, dice, están haciendo mal. Dice, porque el mono se siente agredido cuando están todos ahí pendientes. Tienen que empezar a dejarle comida en un solo lugar, que se acostumbra a ir a ese lugar, Se y confíe. en 1 o 2 Con días, confianza. que va solo a ese lugar a buscar comida, va a ser fácil atraparlo. Pero si están todos pendientes, ven Y los muchísima niños, gente, atrás del mono. y el dueño parece que mucho no quiere aparecer porque el mono tití es una especie protegida, con lo cual tampoco quiere decir nada porque viene la multa para él. Bueno, el caso es que el mono, si siguen las cosas así, para mí que está enamorado. Alguna monita por ahí Según el alrededor. pirata, si no lo hacen bien, lo más probable es que termine muriendo el mono por el mismo estrés y todo lo que le están produciendo. Pero lleva más de una semana el mono. ¿Está siempre en el mismo árbol o en distintos No, árboles? pasa de un por lado todos al lados, otro, por se le dispara. la línea de tendido eléctrico, por todos lados pasa el mono. Pero no están, es decir, tienen que consultarle a los que saben. Y bueno. Última información. Bueno. Bueno, la CAME le pidió a la provincia que adhiera a la ley PYME. Estuvieron los máximos referentes de CAME en la provincia de San Juan, se reunieron con el gobernador Sergio Uñac. Hay una serie de medidas nacionales en donde les permiten beneficios para la ley PYME, y también la provincia se adhiere y empieza a tener una serie de medidas provinciales respecto a lo que tiene que ver los impuestos provinciales. Tenemos que decir, señores, ha fracasado los feriados puente para atraer turistas. San Juan no vengan turistas porque está todo cerrado. ¿De acuerdo? ¿Y los restaurantes? Supongo que sí. Si Porque es a de veces los alumnos, lunes no abren abren también. a la noche Es difícil. una cosa insólita, no se ponen de acuerdo los dueños del restaurante, decir, bueno, vos descansás el lunes y yo descanso el martes. No, cierran todo el El mismo domingo día. a la noche es muy complicado conseguir restaurantes. Tampoco hay. O sea que tampoco van a Y poder eso, y comer. eso como genera pueden. también que incluso quienes estamos en San Juan nos vamos. Yo el fin de semana largo me voy. ¿Y qué? Pues te aburrís. Claro. No hay nada. Entonces hasta los mismos que a lo mejor consumiríamos acá nos estamos yendo a otra provincia. Yo creo que esto
tiene que resolverse. Si hay que pagarle doble, se le paga doble a la gente. Lo que no se puede es prohibir que abran. Le prohíben hasta los supermercados, no sé si acaban de abrir. No, sí, los supermercados Sí, abren. Abren. El único día que El no único pueden día abrir, que no pueden abrir por ley es el 26, el Día del Empleo de Comercio. 26 de septiembre y el 25 de diciembre y 1 de enero. Que son los también. días. Después todos los otros días El primero de pueden mayo, abrir julio. y tienen que asumir la carga de pagar las Está bien, horas pero eso es suplementarias, lógico. que ya es una decisión empresaria. Sí. Pero no puede que lo disponga la misma Federación Económica. Esto es ridículo. La Cámara de Comercio. La Cámara de Comercio. Bueno, esto es No, porque ridículo. distinto que lo resolviera en los empleados de comercio, que dirían no queremos nosotros trabajar ese día. Pero pueden, incluso, Pero la patronal en conclusión lo ha dispuesto. sí, ellos. Pero no es la realidad en todo el comercio. Es decir, hay comercio que quizás no tiene sentido que O sea, abran. lo que pasa, Pero hay es otros que comercios que estas- son claves. Lo que pasa es que estas resoluciones de la Cámara no son obligatorias. Cualquier empresario que toma la decisión de asumir los costos empresariales perfectamente O que puede lo atender. atiende él. Está bien, pero cuando ya se dice no va a abrir, ya sabes que no va a venir la gente. Lo que, Se claro, desalienta. ese es el tema. Un Lo mensaje- que pasa es que la difusión de esa noticia causa efectos porque la gente ya sabe que a lo mejor va y no está abierto. Pero aparte se Y prenden acá los en la ómnibus. provincia- Dicen, tampoco van a funcionar los Ese es ómnibus, otro van a problema. funcionar como fin de semana. Porque alguien que quiere venir al centro un día feriado tiene que esperar 1 hora, 1 hora y media. Ahora, ¿por qué hacemos una ciudad tan aburrida? No lo entiendo. Y No lo tendríamos que entiendo. preguntarnos si no somos medios aburridos nosotros los sanjuaninos. Puede también. ser, ¿no? Tendríamos que O se le preguntar. cuida demasiado el bolsillo. ¿Somos a los aburridos? empresarios. ¿Qué dicen tu Yo creo encuesta? que no tengo encuesta al respecto, pero me parece que no somos de los más entretenidos como sanjuaninos. A los turistas no los homenajeamos, uno va a Río Hondo, a la terma de Río Hondo, y vos sentís que hasta el que te vende la revista te da la bienvenida y te está homenajeando porque has llegado. Pero eso O es porque sea, hay conciencia turística. Sí. Yo creo que eso es Nosotros- lo Tenemos, que en realidad eso, cuando uno va evolucionando y va cambiando, si Cuando uno uno si sabe vuelve una que la- provincia turística y vivís del turismo, porque uno puede vivir perfectamente del turismo, Exacto. pero saber que lo tenés que explotar. Y no solamente los restaurantes, los comercios, No, la las gente, la librerías. sociedad. Entonces el agasajo al turista es cuando uno entra dentro de una cadena donde decís, bueno, esto me beneficia en esto ahí, Acá es lo muy que hay que interesante, pero cambiar acá no. es la consigna y ¿Sí? entender que si queremos ser una provincia turística, tenemos que estar a disposición del turista. Y acá el comerciante se cree que el turista viene a ponerse a disposición del comerciante, Exacto. entonces se invierte. A mí me pasó Y eso una hace que- anécdota en Salta, no hace más de 2 o 3 años, que no encontraba cómo salir de la ciudad, que es grande. Entonces le pregunto a un taxista, ¿cómo hago para llegar a la avenida de Circunvalación y salir? Y así, y era complicado. Entonces me dice, seguime. Y él me llevó hasta la avenida de Circunvalación y me saludó amablemente. Bueno, y vos fijate el efecto que produjo. Hoy no sé cuánto tiempo pasó, vos en la provincia de San Juan 3 estás años. difundiendo una Estás actitud contando. De un a taxista favor común y de una- silvestre Entonces, es que igual, me llevó en hasta esa la ruta provincia- para poder salir. Claro. Y estas son las cosas. Fíjense ustedes cuál es el lugar de la ciudad más visitado por el turismo. Sin duda la Casa de Sarmiento. Sí. Ustedes han visto lo que es, porque a un intendente se le ocurrió, creo que fue Conti, pero a un intendente, digamos, nada más, hacer media peatonal, un pedacito, clausurar esa calle. Pero ¿por qué no siguieron haciendo peatonal todo? Decían porque había una guardería. Confitería, ¿Cambia la guardería? Sí. buenas mesas, Un restaurante con mesas en la calle. comida aprovechar toda la criolla. calle. Ese es el lugar turístico. Está enfrente al turismo, no lo ven las autoridades. Está frente al turismo, no está lejos. Está ahí mismo. Y tiene muchos locales para hacer restaurantes, Ahora bares. dicen que todo es porque tiene mucho poder quien es dueño de una guardería y entonces hace que entren en contramano. No sé de quién es siquiera, no sé, no me interesa, pero que por eso es que no han hecho la peatonal. Me parece ridículo. Pero la aparte vos explicación. fijate, Juan Carlos, hay provincias donde se zonifican las áreas turísticas. Entonces vos, sobre ese que es un nodo cultural importante, reconocido a Histórico, nivel claro. internacional, con una importancia y creo que nos marca como provincia, se tendría que haber generado todo un polo de explotación Alrededor. turística. Claro. Sí. Restaurantes regionales como hay. Sí, lo único Pero que falta sin es que el embargo la lunes no esté gente que abierta la va Casa no puede Sarmiento. estacionar un colectivo, no saben dónde bajarlo, se tienen que venir. Entonces estas son las cosas que hay que empezar a articular para poder empezar a explotar y que se vayan generando actividades. Antes de ir al corte les hago una pregunta. Ustedes saben que todos los sanjuaninos están expectantes de la inauguración del Teatro del Bicentenario. Una prueba que se entregaron inmediatamente, se vendieron todas las localidades. Pero quienes han visto, han podido ver desde arriba lo que se ve, dice, hay una cosa que desentona totalmente con un panorama que es hermoso, ver desde allá el centro cívico, ver todo. Es la estatua de Don Leopoldo.
Don Leopoldo se merece una estatua, yo no la discuto, pero en ese lugar donde está sola, una estatua de un Leopoldo Bravo flaquito, que no tiene nada que ver con la realidad, Y está señalar fuera el de centro escala. cívico, que tampoco es de las obras que sean emblemáticas de él. No es la obra de él. A lo mejor lo pueden correr una cuadra a otro lado, pero como que fuera el dueño del centro cívico, y no hace al panorama. Yo creo que este es un tema que, independientemente de los colores políticos, es decir, si no, yo no creo ni que la familia lo tome mal. Miren, don Leopoldo le vamos a rendir el homenaje, pero lo vamos a llevar al Parque de Mayo. Hay temas de fondo que no estamos acostumbrados a que se debatan. Es decir, por ejemplo, una estatua en un lugar de la ciudad, Leopoldo Bravo, de quien sea, tiene que ser un tema de la ciudad. De la ciudad. No lo puede decidir un intendente o los concejales solamente, porque se van ellos y va a quedar eso para la historia. Es decir, hay determinadas cuestiones que tienen que ver con el desarrollo urbano que tienen que ser debatidas con amplio consenso. Me parece que sí. Aparte hay espacios que vos podés generar en honor, suponte, a los exgobernadores. Hay lugares que uno puede hacer pasar en esa parte de diseñar y crear. Claro, antes como del dice, parque, la zonificación, una zona. podés Decía hacer acá el una zona. paseo de los gobernadores. Antes, cuando ibas al parque, en el parque tenías todo lo que eran las acequias, los animales que entraban, reptiles, todo, y muchas estatuas. Era un paseo. Era algo, hoy no queda nada de eso, pero son lugares que la gente, si vos los promocionás, te invita, y está ideado con una perspectiva y no cuestiones aisladas que quedan desproporcionadas al lugar. Ojo, que no se tome esto como una agresión. Si se llamara Juan Pérez. Sí, es lo mismo que se llamara como se llamara. Y si don Leopoldo merece un monumento, póngaselo en el parque. Yo creo que hubo algún intento en un principio Hubo un intento de traslado. Sí, pero eso es lo que pasa. Lo que pasa es que vieron se estas plantearon cuestiones. una cuestión. No, porque hoy en día el bloquismo es aliado del peronismo y entonces se puede... no sé, no tiene nada que ver. Estas son las cosas que en algún momento tenemos que superar, Juan Carlos, y empezar a ver por el bien general, no por el bien de algunos sectores. Diseñar la ciudad, planificarla estéticamente, no solo por una conveniencia política, sino estéticamente. El político no es el dueño de la ciudad, es el que está gobernando en ese momento. Es un periodo. Pero bueno, antes de ir a los temas de fondo, yo les planteo un tema que para mí deberían provocarnos algo, los datos que dio el INDEC. El INDEC, después de muchos años de mentirnos, de no dar información cierta, aparentemente está dando datos. Y dice que 1 de cada 3 argentinos está debajo de los límites de pobreza. Cuidado. Límite de pobreza significa tener ingresos para el INDEC menores a 12.000 pesos por familia tipo. La esposa y con 2 hijos, es lo que necesita. Yo creo que ese es nivel de indigencia casi, porque en la sociedad moderna la comida, a diferencia de lo que pasaba en los tiempos de nuestros abuelos, donde se decía, donde comen 3, comen 4, porque debe echarle un poco más de comida al plato. Hoy en día no, hoy en día si queremos tener internet, que es indispensable, ya hay que pagarla. Si queremos tener un teléfono celular hay que pagarlo, si queremos tener una salud o una jubilación, todo hay que pagarlo. Con 12.000 pesos una familia es indigente. Y con 15.000 también, y con 20.000 también está debajo de una línea de pobreza. ¿Cómo son las mediciones que se hacen en el mundo, Antonio? No, las mediciones que se hacen ya no se usa el índice de pobreza, ya eso pasó de moda. Desde hace ya 16, 17 años se aplica lo que se le llama el IDH, Índice de Desarrollo Humano. ¿Qué es el Índice de Desarrollo Humano? Un conjunto de variables que se toman en cuenta para ver si una sociedad está, digamos, en situación por debajo del desarrollo humano admitido. Están los ingresos, pero está el nivel educativo y la posibilidad de acceso al nivel educativo que tiene, es decir, la posibilidad de tener escuela primaria, secundaria, universitaria, los recursos pedagógicos que puede tener acceso y los que no puede tener acceso, por lo tanto la conectividad, el internet, en todo esto, el acceso a la salud, la posibilidad de tener, uno puede ganar 30.000 y vivir en el medio de Mogna, que no hay, el primer hospital está a 70 kilómetros, no hay ni ruta. El acceso a las rutas, todo este tipo de la comunicación y además la esperanza de vida al nacer. ¿Por qué ellos toman eso como un dato muy fuerte, la esperanza de vida al nacer? Porque se supone que si alguien en una sociedad tiene una expectativa de vida para el nacer de 78 años, quiere decir que hay un conjunto de cosas que han sucedido durante toda su vida
en educación, en salud, en alimentación, en vivienda, en abrigo, etcétera, que lo lleva a que pueda vivir 78 años. Alguien a la intemperie, sin alimentación, sin esto, sin aquello, no va a vivir 78, 79 años. Entonces ellos se toman el índice de desarrollo humano, que es una instancia superadora a solo la variable económica del ingreso. Esto de la variable económica del ingreso es como muy economicista. No, rompe con esquemas humanitarios que son tan importantes como eso, como la salud, la educación, la vivienda, la vestimenta, etcétera, etcétera. El agua potable. El agua potable, las cloacas. La gente, hay estudios muy fuertes que dicen que las sociedades que no tienen cloaca tienen menor expectativa de vida que las sociedades que sí tienen cloaca. Por decirlo, entonces... Hay otro tema que también hay que La pobreza no es solo no tener plata. Es como cuando se habla de crecimiento. Un país puede crecer porque los números lo indican. Pero eso no quiere decir que haya desarrollo humano. No hay desarrollo, ni desarrollo económico, ni desarrollo cultural, ni desarrollo de nada. Ni desarrollo de nada. Entonces viene a ser como un chico de 13 años que mide 1,90 m, pero sigue siendo un chico de 13 años. Exacto. Este es otro de los temas, entender qué es lo que es el desarrollo, ¿no? Exacto, y ese es el desarrollo. Por ahí decimos, exportamos mucho, sí, pero exportamos mucho porque aumentó el oro. Exacto. Yo creo que lo importante es ajustar la realidad a las estadísticas y no las estadísticas a la realidad. Creo que esto es no utilizarlo. Claro, es decir, creo que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que hoy por hoy las estadísticas no les creo, porque yo ya sé que se manejan, que antes, a lo mejor hace 15 años atrás, 20 años atrás, para mí lo que decía el INDEC en términos de pobreza, de crecimiento, casi que era palabra sagrada. Hoy no. He perdido la confianza y esto creo que es lo que... Lo otro que enoja a la gente, ver cómo se acusan unos a otros. Cuando uno de cada 3 es pobre, es una vergüenza para todos. Lógico. Para los que estaban y los que están. No se salva a nadie. Cuando alguien dijo alguna vez que tenemos menos pobres que Alemania, se rió de nosotros. Mira, yo la otra vez escuché una frase que a mí por lo menos me causó bastante, que fue de un político muy reconocido que dijo: he pertenecido a una clase de dirigentes que ha fracasado. Y creo que esto es real. Es decir, creo que si la dirigencia política de hace unos 20 años atrás, ahora se pone a hacer un análisis y ve dónde ha llegado la Argentina, si uno anda por las calles del conurbano bonaerense, donde entra a ver, es decir, vemos cómo se ha degradado la calidad del ciudadano argentino. Y esto creo que es una respuesta directa a ese reconocimiento, ¿no? Y no solo al dirigente político, la universidad se ha degradado, pues muchas cosas se han degradado. Pero esto... Yo creo que no es de 20 años, o sea, es de mucho. Bueno, o de mucho más. De 100 años esto. A lo mejor si de uno mucho se pone más. a ver... no, 100 años no. Pero digo, yo por lo menos se ha degradado la universidad desde la noche de los lápices, se ha degradado hasta la fecha ahora. A ver, ¿cierto? O sea, Antonio, y antes también. Yo sabes que lo que veo, que antes cuando se hacían obras, eran obras estudiadas, consensuadas y para los tiempos. Sí. Hoy por hoy creo que se están haciendo muchas obras solamente para dar una respuesta política, pero a lo mejor, si se hace un pavimento es como para decir, che, pavimenté, pero no se hace un pavimento de calidad para que dure. Claro. Entonces, gestión tanto. Hicimos tantas viviendas, pero las viviendas tienen 45 metros cuadrados. Entonces, estas son las cosas que tenemos que empezar a mejorar la calidad. ¿Se acuerdan la película Relatos Salvajes? Sí. Que ganó un Oscar. Sí. Hay uno de los episodios del que la gente no se olvidó, el del bombita. ¿Se acuerdan? Esta parte, por ejemplo, me encantó. Veamos. ¿Qué tal? Buen Miguel. Mira, me hicieron esta multa. Yo ya pagué el acarreo, pero hay un error, porque el cordón estaba despintado. ¿Me permite? Sí. Son 560 pesos. Mira, yo estoy un poco nervioso, así que te pido que por favor me escuches. Sí. El cordón estaba sin pintar. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. El acta de infracción dice que el auto estaba mal estacionado. Ajá. Y eso se considera prueba suficiente. La multa son 560 pesos que usted tiene que abonar sí o sí. Prueba suficiente las pelotas. Te estoy diciendo que el cordón estaba sin pintar. Usted debería informarse sobre cómo funciona la ley.
Que desconozca las normas no implica que esté exento de pagar las consecuencias por incumplirlas. Usted mañana mata a alguien y después dice, no sabía que no se podía matar. Va preso. Está bien, por ahí nadie se lo explicó. Pero va preso igual. ¿Se entiende? Este ejemplo que acabas de dar es bastante desacertado. Con ese criterio yo tendría que saber de memoria cuáles son las calles en las que se puede estacionar y en las que no se puede estacionar, independientemente de que estén bien o mal señalizadas. Exacto. La información está disponible en la página del Departamento de Tránsito. No. Señor Lorenzo, doctor Lorenzo, explíqueme cómo funciona el sistema. Porque les cuento una cosa que vi esta tarde. Ustedes saben dónde queda el Simín, que al lado hay otro sanatorio Rawson, creo que se llama. Y había un coche La Catamarca. que estaba mal estacionado, está fuera de discusión. Y la grúa lo habría presentado y se lo estaba llevando cuando llega el hombre. Dice, mire, yo he bajado a mi madre que no sé si tiene un infarto, está siendo atendida acá. Dice, fíjense, la municipalidad ha puesto toda la calle Catamarca ahí, gran parte, para taxi. De este lado, para colectivos, en la calle Santa Fe. ¿Dónde estaciono? No hay donde estacionar. Yo le pido, cóbrenme la multa, pero no me lleven el coche porque ya mi madre va a salir y no sé si tiene un infarto y la quiero llevar. Se lo llevaron. ¿Cómo es la historia? ¿Cómo es la historia? Es sencillo. En ese caso, y según lo que corresponde, a ese vehículo no se lo tendría que haber removido. La ley establece que el funcionamiento de la grúa es para remover los obstáculos que puedan poner en peligro a una persona o algún auto que va circulando. En el caso de que una persona estacione en un lugar prohibido, cuando ve que viene la grúa tendría que detener la acción de remoción, el inspector que está en la grúa tendría que hacer la multa, notificársela y la persona esa en el tiempo correspondiente y en la justicia de faltas municipal puede formular o el descargo o ir, si reconoce o no tiene elementos probatorios para poder hacer el descargo, abonar la multa. O sea que si yo llego antes que se lleven el auto, no me lo pueden llevar. La grúa se debe entender que es un servicio que se contrata para remover obstáculos. Es decir, yo soy una persona que tengo un domicilio en el centro con un garage, salgo para salir de mi domicilio, encuentro un auto en mi garage, llamo a la grúa municipal, esa grúa viene, remueve el vehículo, se lo lleva a una playa de estacionamiento porque no sabe quién es el propietario, no lo puede dejar tirado en otro lugar, lo lleva a la playa de remoción, removió el obstáculo que a mí me estaba prohibiendo transitar libremente y esa persona después tendrá que averiguar qué pasó, le dirá a algún vecino, algún transeúnte, mire, se lo llevaron a la grúa, tendrá que preguntar a la policía. Dejan incluso calcomanías. Dejan calcomanías en algunos casos. Ese es el funcionamiento de la grúa en el sentido técnico y para lo cual la municipalidad tendría que hacerlo. Salvo que sea un sentido recaudatorio. Salvo que tenga un sentido recaudatorio donde, bueno, ya se distorsiona esta función que es de remover el obstáculo y pasa a ser una función económica que es la de recolectar. Ahora, si esa persona, yo me acuerdo, yo era estudiante cuando en Córdoba comenzó a instalarse el tema este de las grúas y las personas lo que hacían, iban, abrían el vehículo y se subían. Sí. Entonces a la grúa se le obstaculizaba porque se podía inclusive hacer una denuncia penal. Ha sucedido de hecho acá, sí. Y acá al principio también. Lo que pasa es que después creo que hubo un fallo donde se entendió, como todos estos fallos que por ahí son complacientes, y porque alguien los designó, y porque alguien, claro, son complacientes, entonces se terminó decidiendo de que no había privación porque la persona voluntariamente había accedido. Pero en principio este es el sentido técnico y de utilidad de la grúa. Ahora, cuando ya la persona viene, pero aparte de eso, Juan Carlos, hay una cuestión que creo que todo funcionario lo tiene y lo debe utilizar, que es la discrecionalidad. Y el sentido común. Y el sentido común. Que por ahí dicen que no es el más común de los sentidos. Entonces, estas cuestiones, el inspector, que es un funcionario público, tendría que haber entendido, que era un poco lo que hablamos en otras oportunidades, donde esta persona está con la complicación de su mamá, pasando un momento totalmente desagradable y para colmo se ve compelido a pagar una multa, pero lo que es peor, a quedarse sin un vehículo que le puede ser de suma utilidad en ese momento. Pero entonces, lo mejor es el auto que suma en las estadísticas de tantos
coches removimos. No sé si las estadísticas, yo creo que es clean, en el clean caja, creo que es donde... Yo no quise pasar cómo termina este relato salvaje, ¿no? Para que no vaya a ser imitado. Para que no vaya a ser imitado. Hay que hacer apología. No, pero... Terminar haciendo apología. No, pero yo creo que estas son las cuestiones que vos me decís, ¿cómo funciona? Ese es el funcionamiento técnico. Te hago otra pregunta. Todos estamos conscientes de que los animales en la ruta son un peligro. Yo sé que se ha intentado a veces poner alambrados, controlar, pero los animales siguen ahí. Y me dicen que muchos de ellos no tienen marca para evitar sanciones penales los propietarios. Si yo encuentro en la ruta un chivito que está sin una marca en la oreja o con hierro, ¿me lo puedo traer a mi casa y hacerme un buen asado? A ver, justamente creo que en tu pregunta está la respuesta. Es decir, si la persona no lo marca para no tener responsabilidades, se está descomprometiendo. Y él no tiene cómo demostrar de que ese animal que estaba suelto y que ocasionó un accidente, o que está suelto en la vía pública, es de su propiedad. Entonces, perfectamente, si yo tengo la condición física de poder pillar un chivato en campo abierto, a lo mejor lo puedo encargar y lo va a ayudar Antonio. Sí, pero si uno puede tener esa fortuna de pillar un chivato en un campo abierto, yo creo que perfectamente lo puede traer, porque la persona que lo vaya a reclamar no va a tener cómo demostrar, porque los registros, en los municipios, que esto es donde funciona, están los registros de marcas y señas. Entonces ahí los animales se registra una marca y después todos esos animales que son de la propiedad de uno, se le aplica esa marca. Cuando no está esa posibilidad, la persona no tiene cómo demostrar de que es suyo, y por lo tanto, si yo lo he subido a mi camioneta y me lo pillan, perfectamente puedo decir que era mía. Así que eso creo que por ahí... Tampoco que se vaya a interpretar como que estamos haciendo la apología del cuatrerismo. No es cuatrerismo en este caso. Pero es que el dueño del lugar es de propiedad de alguien. Acá no es. Es una cuestión que... Acordate que había un político que pasó a la historia como un gran político y que decía: todo animal que no tenga marca es mío. Sí. Y se quedó con grandes estancias y mucho. Pero es que ahora, Juan Carlos, ahora uno no le da mucha trascendencia, pero antiguamente la marca y la seña era como el registro de la propiedad. Sí, era una firma. Del automotor en la actualidad. Era una firma que se le ponía a la vaca o al caballo. Era una seña que se tenía que registrar y después se tenían que hacer las marcas afuera. Y la responsabilidad también, ¿no? Porque es un animal que está en la fruta. Sí. Te genera responsabilidad. ¿No lo están extrañando al doctor Alcalá? Obvio. Sí. A ver. Buenas noches, doctor Alcalá. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo anda todo? Bien, ¿cómo está, doctor? El trauma aparece ya en todas las mediciones como una de las plagas de estos años, ¿no? Supera incluso a muchas enfermedades. Hay más muertes, sobre todo entre los jóvenes, por el trauma. ¿Cómo lo ve usted el tema? Sí, es algo a lo que nos estamos acostumbrando. En todo el continente americano se mueren por año 150.000 personas en accidentes de tránsito. El promedio es que se mueren 15 cada 100.000 y Argentina no está bien ubicada. América es tan heterogénea que nos muestra a los países con más recursos dedicados a la prevención y con mejores resultados y los peores al mismo tiempo en un solo continente. ¿A qué se debe esto de los accidentes? Y la Organización Panamericana de la Salud ha hecho un estudio concienzudo y da una serie de recomendaciones que la clave es esa, es pasar de la queja, del cuchicheo y del chisme a alguna actividad que sea útil. Y ellos ven tres cosas. Primero, que hace falta información reciente y con un método uniforme, para que hablemos el mismo idioma. Entonces, lo que le interesa al sanjuanino son las estadísticas de San Juan del año 2015. No le interesa ni lo que pasa en otro lado y le interesa el detalle. El accidente fue en persona que iba en una moto, en un peatón, en el que ocupaba el asiento trasero del auto, el que lo manejaba. Sin esos datos es muy difícil que uno cambie. Número dos, tenemos que compararnos. Primero con los otros países que nos rodean y segundo con los líderes en el rubro. Si fuese en América, Canadá tiene solo 6 muertos por cada 100.000 habitantes en accidentes de tránsito. República Dominicana tiene 30 y Argentina tiene entre 13 y 14. Argentina está peor que Chile.
Por supuesto está peor que Estados Unidos y está estancada. Entonces a mí me parece que desconocer nuestros datos recientes y quedarnos en la queja, la otra recomendación es hacer campañas eficientes, permanentes, porque la gente presta más atención cuando el mensaje le acaba de llegar. Bueno, el tema sería, ¿lo hacemos solo con educación, lo que va a llevar un tiempo largo, o con penas duras y efectivas? Y es una combinación. Primero, los países exitosos con el alcohol son implacables. Y bueno, acá ha pasado algo recientemente, un juez en Neuquén chocó y se negó a la prueba de alcoholemia. Y en segundo lugar, las campañas son imaginativas, lideradas por expertos en todos los medios masivos y variadas porque uno se acostumbra al mensaje. No apuntan solo a asustar, sino que son sofisticadas, como contratar a un director de cine exitoso para que planifique una campaña publicitaria para que haya menos muertos por accidentes en San Juan. Bueno, también está que en general todos pensamos, a mí no me va a pasar. Sí, eso es clave. El argentino tiene una sensación de adolescente invulnerabilidad y eso nos está trayendo graves problemas. Y después le da el ataque de opereta cuando sí le pasa a un familiar. Entonces, en los accidentes de tránsito, la clave del asunto es que tenemos todos que actuar porque no basta con que uno sea cuidadoso. Y hay que admitir que hay personas que no están en condiciones de manejar. Y tenemos que ser claros en ese aspecto, tanto desde el punto de vista familiar, como médico o como legal. A propósito de esto, hay un populismo militante, diría yo, donde se dice, ¿cómo le vamos a quitar el coche a este pobre hombre? Y este pobre hombre anda con un coche con las cubiertas totalmente gastadas, sin luz, sin nada. Se lo está tratando de evitar que se mate y mate a otros. Pero este populismo militante parte de la idea que eso no se hace. ¿Es así o no? Sí, el equilibrio es difícil, pero cuando uno ve 6 trabajadores en la caja de una camioneta sentados por una ruta, o alguien en una moto con su hijo al medio, 2 personas y sin casco, no hace falta llamar a un experto del MIT o de alguna universidad norteamericana para que nos pongamos manos a la obra. ¿Cuestan muy caros los traumas? Son muy caros porque Argentina tiene una estadística preocupante. La mayoría de las veces alarga la agonía, pero no evita las muertes. Cuando el trauma es grave, en Argentina significa muerte, con terapia o sin terapia, pero muerte. Gracias, doctor Alcalá. Bueno, este es un temazo, ¿no? Y también tenemos el trauma psicológico, un accidente, que no llega a la muerte, la persona que vive un accidente o que presencia el accidente, existe lo que se llama el estrés postraumático, que justamente es una sintomatología significativa que aparece, puede durar 6 meses, que debe recibir algún tipo de contención y muchas veces esto se extiende en el tiempo. Entonces también hablamos de tratamiento psicológico, psiquiátrico y medicación, que esto se provoca por el hecho de exponerse a esta situación, que después la situación se sueña, genera miedo, después la persona no quiere manejar, bueno, una sintomatología importante y que requiere atención también. Vanessa, te hago una pregunta. A mucha gente que ha tenido accidentes muy graves, sí, uno les pregunta cómo fue el momento del choque y no se lo recuerda. ¿Cómo es el mecanismo ese? Sí, eso es un mecanismo que en el cual actúa nuestra mente y no es de forma voluntaria, ¿sí? Sino que hay situaciones que generan un estrés o un shock tan fuerte que la mente, por una cuestión de protegerse, lo que hace es tomar esa información y mandarla al inconsciente. La información está, ¿sí? Pero no está en la conciencia, porque esto generalmente genera como mucho dolor, genera tristeza, genera angustia. Se repetiría permanentemente. Exactamente, entonces es un mecanismo de defensa de la mente y por eso también es que muchas veces esto va apareciendo, porque después la persona lo sueña o tiene una imagen, un flash, o con el tiempo lo va recordando o en un proceso terapéutico, pero es un mecanismo de defensa. Seguimos. Vamos a hablar con la doctora Marianela López. No sé qué tema puede interesar más. Uno que plantea ella es el de las sucesiones. Y si podemos hacer discriminación en caso de tener un chico con problemas graves. Hay un tema después vamos a hablar del Estado. Sí, hay un tema interesante en el tema, hay muchas familias que tienen hijos discapacitados. Sí.
o padres o algún hermano discapacitado, ¿qué pasa en el futuro cuando muere la madre y el padre con esos chicos discapacitados? Hemos evolucionado porque hoy hay muchas leyes que protegen la discapacidad, los niños, los derechos del discapacitado. En una sintonía con esa legislación, el Código Civil, en un artículo específicamente prevé que los padres a un hijo con discapacidad o un ascendiente le puede, aparte de su parte legítima, la que por ley le corresponde, puede mejorarla y puede a su vez incorporarle la porción disponible, violando la legítima de los otros hijos, porque es una forma de solidaridad entre los hermanos y de, no digamos compensar, pero de beneficiar a este hijo que después cuando no estén los padres, ¿cómo se va a mantener? Pero vamos a suponer, eso lo lega el padre, pero ¿el padre puede obligar a los hijos a que sostengan a su hermano una vez que él no esté? Lo que pasa es que eso era cuando uno hace un anticipo de herencia con una condición, todo eso era muy complejo, entonces se reduce de esta manera, donde a un hermano, el hermano discapacitado o a un ascendiente en otra proporción, se le mejora su parte, para que esa persona pueda vivir, porque los hermanos por ahí no se hacen cargo o no cumplen. Ahora también hay una obligación del código, que es cuando una persona tiene alguna enfermedad que lo imposibilita, hay una serie de obligaciones ascendientes y descendientes para con esa persona que está. Entonces por ahí, a lo mejor esa persona puede ser, si tiene un curador, quien ejerza una acción para que los hermanos, la madre o alguna persona se haga colaboren cargo de porque es un tema muy complejo el de la discapacidad. A las familias que les toque esa situación, que es la consulta que más hacen, ¿cómo hago? La preocupación de los para padres. ¿Qué pasa con este niño o esta niña cuando yo no esté? Claro. Entonces el código viene a suplir esa preocupación y a completarla de mejorar a esa persona discapacitada para que pueda vivir, y es un tema de consulta común, el tema de los chiquitos o las personas con discapacidad. Sí, hoy me llegó un mail, vale la pena, porque es el 125 cumpleaños de Charlie Chaplin. Chaplin marcó toda una historia, ¿no? Y dice que contó al público un chiste muy gracioso, los presentes se rieron de buena gana. Charlie repitió el mismo chiste, pero apenas unas pocas personas rieron. Él, una vez más, repitió el mismo chiste, pero esta vez nadie rió. Entonces miró a la platea por un largo minuto y dijo: si no puedes reír de un mismo chiste de nuevo, una y otra vez, entonces ¿por qué lloras y lloras varias veces por una misma preocupación o problema? Es muy bueno. Aprovechemos entonces este aniversario de Carlito Chaplin para recordar con este mensaje, ¿no? Era un es muy bueno, sí. Bien. Un gran compositor musical, Carlito Chaplin. Un artista además de todo, era un gran compositor musical, hizo temas geniales. Candilejas, por ejemplo, es un tema de él. Candilejas, entre candilejas. No se va a cantar. Hasta ahí. Pero Candilejas es un tema escrito por Carlito Chaplin, por ejemplo. Compuso muchísimos temas musicales. Toda la música de sus películas la componía. Tocado este tema que hace al derecho, que puede interesar a mucha gente, sobre todo con chicos discapacitados, es un tema que yo te voy a plantear un tema que vemos a diario nosotros. Yo voy andando con mi coche por ahí y me trago un bache tremendo que no está señalizado. ¿A quién sería les colmo reclamo? se lo señalizan, ¿no? No, hay baches que están marcados. Han puesto una luz o han puesto una piedra más grande para que... O la gente misma pone una rama, una manera de solidaridad. De identificar. ¿Qué responsabilidad? ¿De quién me quejo? ¿Hay responsabilidad o no? Y hay responsabilidad, que es la responsabilidad del Estado. Cuando de quien tiene que cuidar directamente es que ese bache no esté. ¿Quién es? Generalmente el Estado municipal, provincial o nacional, de acuerdo a donde esté ubicado el bache. ¿Quién va a ser el responsable? Puede hacer un juicio. Eso sí, no porque si era la municipalidad, puede que uno no tenga éxito, pero en realidad si hay un bache y era quien tiene que cuidarlo, es el Estado municipal, su omisión, es decir, su conducta de no reparar o señalizar bien, le va a generar una responsabilidad al Estado municipal. Pero tiene que haber una relación directa entre el daño, quien comete la omisión de reparar, y quien sufrió el daño. Vamos a otro caso que sí es más grave. Se habla de que muchos de los detenidos son reincidentes, pero han sido liberados antes de tiempo. Supongamos alguien tiene 10 años de detención, de condena, pero por buena conducta, porque la ley lo permite, a los 6 un juez lo dejó libre.
y al día siguiente vino y mató a alguien. ¿Qué responsabilidad le cabe a ese juez o a ese Estado? Lo que pasa es que el juez está cumpliendo leyes, porque en realidad, cuando un juez debe dejarlo libre antes de tiempo por buena conducta, porque la ley lo prevé, entonces está amparado en el cumplimiento de la ley. Distinto sería que hay casos en Argentina que se haya detenido una persona, que las pruebas no hayan sido suficientes, que haya habido un problema, un error judicial, ya sea en la condena, y después la persona sea sobreseída, ahí sí va a haber una responsabilidad del Estado por error judicial. Ese es el otro tema, ¿no? Pero hay mucha gente que está presa sin sentencia. Lo que pasa es que hay situaciones particulares. Por ejemplo, hubo en Neuquén una persona que un boliche se quema. Se detiene a 4 personas que iban transitando y las pruebas que a él, por las cuales un testigo lo incrimina, era porque llevaba unos panfletos del boliche y una cámara de los cascos de soldador. Piden la excarcelación, no se la dan, el hombre hace 4 años detenido. En un momento del juicio el fiscal no lo acusa porque dice, mire, las pruebas que hay no son suficientes. Pero 4 años puede estuvo 4 años detenido. ¿El máximo? No, pero esto fue en Neuquén. 2, después estuvo ahí cuando se lo sobresea porque el fiscal no lo acusa, él inicia una demanda de daños y perjuicios por error judicial contra el Estado y lo ganó. Creo que hay un error en lo que es la evaluación de la peligrosidad, que no es sencillo, ¿sí? En realidad, bueno, como dice Marianela, el juez cumple las leyes. En realidad esta persona puede, a tal tiempo de cumplimiento de la condena, poder salir, pero también se guía en una evaluación que se hace de si esta persona es peligrosa para la sociedad o si va a reincidir en el delito. Entonces creo que ahí está el problema, esta evaluación. Porque yo he visto informes de personal de psicólogos, de carceleros, de todo, que dice que esa persona es tranquila. Puede reinsertarse en la sociedad. Puede reinsertarse y después el tipo sale y es otra cosa. Sí, son evaluaciones mal hechas. Sí. Evaluaciones mal hechas. Sí. O presidiario muy despierto. No, es que todo. No, porque generalmente es como un equipo, un equipo que los investiga, los evalúa, es un seguimiento para poder informarle al juez que la persona está en condiciones de gozar de ese beneficio. Creo que lo importante también, más allá del cumplimiento de la condena, hay una figura que es muy interesante, que son las medidas de seguridad. Y por ahí se utilizan más cuando hablamos de, un juez aplica una medida de seguridad a una persona que es inimputable porque tiene alguna patología y no comprende el delito que realizó, entonces como no se lo puede condenar, se aplica una medida de seguridad. Pero creo, a un análisis que sería muy interesante, quizás también a las personas que se les aplique una condena, que tengan que cumplir una pena, que también tengan una medida de seguridad, para que también se pueda trabajar no solamente cumplir la pena en proporción al delito, sino trabajar con esta persona para que no vuelva a cometer un delito igual o haría falta mucha más gente también en la cárcel. Claro que sí. Y una política de Estado diferente que apunte a otra cuestión, porque realmente hoy no está dando buenos resultados el beneficio de ese. Entonces se debe de diseñar una nueva política para poder hacer esos seguimientos. Sí. Hay a eso que dices, Juan Carlos, de más profesionales en general en el penal. Hay un dato que yo me he enterado hace poco, que muy pocos profesionales resisten trabajar dentro del penal más de 6 meses, 8 meses, 1 año. Al año la mayoría renuncia y se va. Psicólogos, trabajadores sociales, o sea, como que es pesado y muy estresante, y muy pocos son los que duran, renuncian, se van. Antonio, vos recién estabas haciendo unos cálculos respecto a los accidentes de tránsito. Sí. Alcalá dijo que el promedio en el país son 13 muertos por cada 100.000 habitantes. San Juan tiene 700.000 habitantes y el año pasado, en el 2015, hubo 126 muertes por accidente de tránsito. Nos está dando un promedio de 18. O sea, 18 por 7. Más que en el país. Tenemos que tener 90, más o menos, para estar 90, claro, 18 por 7 nos da 126, cuando en el país es 13. O sea, ¿y este año cómo vamos? Más o menos así. Y con septiembre ya han cubierto el cupo para pasar largo los 100. Exacto, o sea que vamos a estar otra vez cerca de los 18 cada 100.000 habitantes. Más o menos, es un dato muy duro, Muy duro. Durísimo. Muy duro. Juanca,
cambios con dolor. Estamos viendo que hay bastante, se está hablando en Buenos Aires, principalmente en la provincia de Buenos Aires, cambios que se están haciendo. Porque imagino que muchos políticos quieren hacer cambios y cuando se empiezan a encontrar con problemas no es tan fácil hacerlo. Por ejemplo, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, quiere empezar a meterse con la policía y con la justicia. La policía corrupta. Entonces, con la policía ellos dan datos, son 86.000 agentes, más el servicio penitenciario, la famosa bonaerense. Entre otras cuestiones les dijo, bueno, todos los jefes van a tener que presentar la declaración jurada de bienes. Ahí se supo que había jefes policiales con una gran cantidad de inmuebles impresionante. Pero han empezado a haber delitos muy pesados en Buenos Aires y según lo que dicen tiene que ver con esta serie de medidas que se está tomando contra la policía. No es tan fácil ir contra esos organismos. ¿Qué es lo que dice María Eugenia Vidal? Dice, parte del cambio es hacer lo que no se ve, los resultados se notan a largo plazo. También dice que dentro de la Fuerza de Seguridad el camino es el legislativo y hay que mandar señales también a los jueces que no se comprometen, tienen que haber consecuencias, porque dice, no solo se soluciona con sacar a los policías que no están... dice, también ha sacado muchos policías que habían entrado en forma irregular, pero el problema es que lo está viendo la gente por otro lado, porque según dicen, se están mandando también a robar con mucha violencia para crear toda una sensación de inseguridad para que estos cambios no sean llevados a cabo. En San Juan no vemos así porque no llega hasta el punto la policía a los niveles que llegan a Buenos Aires y también dicen Mendoza. Pero asesinatos, secuestros, que hayan empezado toda una ola ahora no es casualidad. Sí. Y en este tema de la policía también hay otros temas donde no es fácil tocar. Hoy, por ejemplo, Juanca, pasó lo del superintendente de seguro. Lo han secuestrado cuando iba a buscar su automóvil, 5 personas, lo han llevado a su oficina, le han removido todo, le han sacado los papeles y aparentemente es mano pesada porque se estarían investigando algunas compañías de seguro muy fuertes, ¿no? En la aduana también no se sabe qué es lo que ha pasado. En la aduana, fíjense cómo saltó Gómez Centurión. Gómez Centurión no se sabe si es el mayor de los corruptos o se metió contra corruptos. No ha quedado claro. Y con el curita de Tucumán tampoco. Con el curita de Tucumán tampoco, con el tema de las drogas. Caso, ¿no? Ahora creo que es un momento de inflexión, Acá no se puede parar. Claro. Es decir, o creo que seguimos para adelante y revertimos la situación, o nos quedamos estáticos y entramos a consentir. Es decir, creo que estas son las situaciones que son mafias que han avanzado mucho. ¿Qué pasa con las penas de cuando es funcionario? Porque yo tenía entendido que siendo funcionario, si se comete un delito, es doble la pena. Y otro me dice, no hay cárcel para un funcionario que comete un delito. Bueno, hoy hay un fallo de una cámara en Buenos Aires que se lo propició incluso Elita Carrió, estaba mucho atrás de esto, que declara imprescriptible las causas en donde hay actos de corrupción. Que eso es un avance, porque muchas veces un funcionario se guía en su cargo y es difícil investigar a un funcionario cuando está en su cargo. Al declararlo imprescriptible es un avance importante. Bueno, pero hay muchos, la gran mayoría que se muere. Sí, pero por ahí son cargos electivos. La gran mayoría de los delitos no son de pena privativa de libertad. Bueno, vamos a hablar entonces con Vanessa de psicología un poquito. Siempre nos escandalizamos con los casos después que ocurren. Por ejemplo, casos de chicas abusadas por compañeros o por que se fueron en un viaje. ¿Qué pasa a partir de eso en la cabeza y cómo podemos llegar a determinar qué le ha pasado en la cabecita del chico que abusó de ella o la situación que se planteó? Sí, lo que pasa en la cabeza de la niña o el niño, joven o adolescente, es una situación grave y que merece atención. ¿Por qué? Porque estamos hablando de jóvenes que tienen vivencias por ahí no acordes a su edad y en contra de su voluntad. Por más que por ahí se escuchan como esto, y si se fue sola, y si se fue con las amigas, y si andaba a esa hora en la calle, y sí, y un montón de cuestionamientos, creo que esto es importante por ahí dejarlos de lado y centrarnos en lo importante, que es que una piba o un chico que sufre esta situación se encuentra gravemente comprometido su psiquismo, como también su grupo familiar. Entonces, en estos casos, ¿qué es lo primero que hay que hacer? 2 cosas. Primero, denunciar,
Porque también pasa, y conozco algunos casos que se dan en clase media alta, que no se denuncian, porque genera vergüenza, porque genera, se generan estos pactos de silencio que hace que de esto no se hable, qué va a decir la gente, qué va a pensar. Entonces creo que lo más importante es denunciar, porque es importante tener en cuenta que el abuso sexual es un delito. Y por otro lado, comenzar inmediatamente con un proceso de contención, no solo de la persona que vivió esta situación, sino también del grupo familiar. Esto es fundamental. En realidad en San Juan hay un protocolo para intervenir en los casos de abuso sexual contra niños y niñas, que por ahí no todos lo conocen, por lo tanto, al desconocerlo, no lo llevan adelante. Entonces hay falta de información. Entonces la familia que se encuentra en una situación crítica, como se encontraría cualquier mamá o papá que su hija vive una situación así, tampoco recibe de los agentes que están encargados de intervenir en estas situaciones la información que corresponde. Y ojo que esto justamente es uno de los derechos de la víctima, el derecho que tiene de recibir información y de entender lo que esto implica. Como por ejemplo, si la atención psicológica la recibe antes de declarar o después de declarar, ¿sí? Es algo que se cuestiona mucho, y por ahí muchos asesoran que la chica comience un tratamiento psicológico después de declarar en cámara Gesell. ¿Por qué? Por el riesgo de que cuente todo antes. En realidad el tratamiento tiene que empezarse antes, y en un psicólogo que esté habilitado y preparado en el tema. No todos los psicólogos sabemos de todo, eso es fundamental. Después no se va a desvirtuar la cámara Gesell. Pero ¿por qué empezar antes con el grupo familiar? ¿Sí? No con la persona, no con el niño o la joven que fue víctima de abuso, pero sí con la familia. Porque, también pensemos esto, el psicólogo está 1 o 2 veces a la semana, 40 minutos. Pero toda esta familia, a donde la situación de abuso irrumpió también al sistema familiar, son quienes están todos los días con este niño o niña. Entonces, comenzar abordando a la familia para que acompañen y contengan, tomando decisiones acertadas, es fundamental. Una vez que el niño declaró en el sistema de cámara Gesell, recién ahí comenzar inmediatamente un tratamiento psicológico como corresponde. Pero no es más saludable, perdóname, que la cámara Gesell sea dentro de las 48 horas del hecho. Sí. Es cierto que andar haciendo instantáneamente la cámara Gesell, si uno no se acuerda qué hizo hace 10 días atrás, 15 días atrás, le hacen la cámara Gesell 3 meses después. La memoria es bastante frágil, porque por ahí confunde lo que se inventa con la realidad. Claro, tendría que haber como un plazo, 48 horas. Una situación más grave, y que es algo que se estudia en todos los autores que escriben sobre abuso lo hablan. Supongamos, lo que predomina son los abusos realizados por un miembro de la familia, ya sea padre o abuelo. Entonces, ¿qué pasa? Se denuncia, se detiene esta persona. Por ahí esta persona es la que realizaba el sustento de la casa, ¿sí? Entonces de repente esta mamá que se llevaron al padrastro preso no tiene de qué vivir. Después aparecen en la familia los que dicen no puede ser y no lo creen, los que sí los creen. Pero en un momento de la detención, la cámara Gesell, las dos cosas en simultáneo. Claro, ahí se arma todo un desorden familiar que es parte de esto. Lo anormal sería que una familia siga su rutina normal. Entonces de repente nos pongamos en el lugar de un niño que se llevaron a su padrastro o a su abuelo, que la tía se peleó con la madre porque no vos dijiste, denunciaste. ¿Qué va a hacer este niño cuando llegue a declarar dentro de 2 o 3 meses que no tienen para comer? Y vas a decir que es mentira. Es muy grande la carga. La carga es muy grande. Claro, si hoy detienen al padre, al abuelo, a quien fuere, y mañana mismo a primera hora se está haciendo la cámara Gesell, junto las dos cosas en simultáneo. Sí, probablemente el niño cuente todo más naturalmente. Esta semana se produjo un caso muy interesante, que es una causa que tiene el juez Benedicto Correa, en donde la madre de la chica abusada iba a sacar la denuncia contra el padre de la chica porque por una cuestión económica. Y el juez ordenó que el gobierno, a través de los diferentes organismos, asista a la mujer con los hijos y con eso evitarlo, porque dice que ya van varias situaciones en donde han terminado sacando. Las causas penales no se pueden levantar. Claro, la denuncia no se puede, pero no la podés, pero queda ahí parada y no la vas instando, sí, porque no se puede retirar la denuncia penal. Es una cuestión ya de orden público. Es decir, la denuncia no es lo mismo que la mujer no depende económicamente del abusador. Sí, como para contenerla y pueda continuar la causa. Lo que está apareciendo es la asistencia que tiene que tener esa persona para poder sostener
y que no haya un elemento condicionante, porque aparte la mujer, una vez que hace la denuncia, no, porque la instancia es pública, Claro. no es un delito de instancia privada. Y también, Una querella yo sí la puedo realizar y en cualquier momento dejarla de impulsar, con lo cual prescribe la acción penal. Pero cuando el delito es de instancia pública, una vez que se formula la denuncia, se disparó y ya es en un abuso de menores, evidentemente. Ya es el Estado, a través del fiscal, quien es la persona que está en condiciones de impulsar la causa hasta la sentencia. Si ella miente, perdón, y si ella va y después dice, no, es mentira lo que dije, es falsa denuncia. Claro. Entonces la persona que hizo, porque después para protegerlo va y dice, no, es mentira, nos equivoca, es falsa denuncia. y acá vuelvo al acompañamiento pública e instancia privada. al acompañamiento del grupo familiar. La necesidad económica seguramente es real, pero también existe, cuando esto no es constatado por un médico legista, la dificultad de creer esta situación. Entonces, decir, ¿cómo puede ser que...? Sí. Entonces aparecen estas pequeñas excusas, la necesidad económica, mi hija lo extraña, no creo que sea así el papá, entonces se vuelven a revincular. Por eso es como que todo tiene que ser muy instantáneo, la detención, el médico legista, la cámara Gesell. La espontaneidad en estas situaciones creo que tiene... Una cámara Gesell 3 meses después no tiene sentido. Cuenta lo que pasó en Miami, ¿no? Un millonario estadounidense de 68 años, millonario, 68 años, empieza a tener relaciones a través de internet con una chica, stripper, 24 años. Las relaciones andan bien, ven que coinciden muchas cosas, se encuentran, se enamoran y se casan. Después, viendo fotografías viejas, descubren que al que sale ahí es mi papá. Y no, es también mi hijo. Era la nieta, la chica. ¿Cómo se había llegado a esto? El millonario se había separado. La mujer se mandó a cambiar, se fue, se llevó los hijos, nunca más los vio. Y entonces descubren con el tiempo de que eran abuelo y nieta. El tema es que han decidido seguir viviendo juntos. Dice que siguen enamorados. No sé qué puede terminar esto. Que lo cuenten los psicólogos, pero me imagino que... Pero se enamoraron sin saber que eran abuelos y nieta. No, pero aparte, a ver... Pero dice que si no lo hubieran descubierto por las fotografías... Fue casual el descubrimiento. Ya no van a tener hijos ni nada, pero para el stripper es una buena solución. Y para pueden tener hijos porque ella es joven. Ahora con los métodos de la inseminación y todas estas cuestiones... A ver, eso, Juan Carlos, esto se puede analizar desde dos esferas. Una es de acuerdo a la legislación del país de origen, que es Estados Unidos, que al menos yo desconozco si existe lo que acá es la prohibición legal de estar, de tener ese casamiento. Hay una cuestión que si la legislación lo prohíbe, hoy por hoy ellos podrían tener una causal de justificación, que es la buena fe que tuvieron al momento de la celebración del matrimonio. Descubierto esta situación, ellos, lo pueden mantener en forma privada, por lo tanto, a lo mejor nadie se entera de que son parientes, o pueden ir y manifestarlo, para lo cual a lo mejor la unión matrimonial se disuelve, pero la posibilidad del concubinato, continuar la vida en común. De hecho, el matrimonio está consumado ya. Sin duda. El Estado los casó. Ya está consumado. Es responsable el Estado también por haberlos casado. Bueno, pero qué grave esto de no conocer también la historia, o sea, la falta de conocimiento de la sociedad moderna no es tan es común difícil. Cuando uno pierde el contacto, cuando las mamás no le dicen a su hijo quiénes son los padres. Claro. ¿Qué es lo que hacían nuestras madres o nuestra suegra cuando íbamos a cualquier casa? Vos sos de los de Tomás, de Tomás. Pero en las ciudades chicas se conocen una ciudad grande.